Muy buenas tardes, compañeros y servidores de la Fiscalía General de la Nación en todo el país, especialmente a los compañeros que se encuentran en territorio. Nuevamente iniciamos una semana, esta Semana Santa, con el ciclo de conferencias virtuales llamadas Somos Fiscalía. En la tarde de hoy tendremos una conferencia supremamente importante denominada Herramientas Tecnológicas para el Desarrollo de Audiencia Virtual. Para ello, contamos con la colaboración de la doctora Diana Carolina Acuña. La doctora Diana Carolina, abogada de la Universidad de Boyacá, especialista en Derecho Penal y Derecho Probatorio de la Universidad del Rosario. Además, magíster en Derechos Humanos y Cultura de Paz en la Universidad Javeriana de Cali. La doctora Diana Carolina tiene amplia experiencia, ya que desempeñó parte de su experiencia laboral en la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, y luego como juez municipal en Florencia, para luego pasar en el año 2014 a la seccional Valle como fiscal local de antisecuestro y extorsión. De allí pasó a la unidad especializada de brigadas del homicidio, también en el Valle del Cauca, y actualmente la tenemos como asesora de la delegada ante la seguridad ciudadana. En nombre del señor fiscal general, doctor Francisco Barbosa, nuevamente bienvenidos a este Somos Fiscalía, charla virtual. Por favor, Diana Carolina, continúen. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Trejos, por la invitación. A ustedes, compañeros, bienvenidos a esta charla que tiene que ver un poco más con el desarrollo de nuestra actividad profesional como fiscales, pero en lo atinente a cómo vamos a desarrollar nuestras audiencias ante los jueces de control de garantías en esta época de emergencia sanitaria. Las las herramientas tecnológicas para el desarrollo de las audiencias virtuales es desarrollado a través de programas que los podemos utilizar en nuestro computador personal o en nuestro computador de escritorio y también en el celular. Cada uno puede optar por la opción que considere es más efectiva para desarrollar su audiencia. ¿Qué debemos tener nosotros como funcionarios de la Fiscalía en nuestros computadores o en nuestros celulares para desarrollar la audiencia? Primero, en el computador, un programa que se llama RP1, que es el que nos pide la rama judicial. Ese programa RP1 nos permitirá digitar nuestro nombre y adicionalmente poner nuestro usuario. Ese ID de la conferencia nos la entrega la judicatura luego de que nos hayan asignado el juez de control de garantías o el juez de conocimiento para el desarrollo de la audiencia. Posteriormente les contaré cómo nos hacen llegar este ID. Si nuestra opción fue el celular, vamos a tener una aplicación que se llama Polycom. Estas son las dos aplicaciones que actualmente están autorizadas por el Consejo Superior de la Judicatura para desarrollar nuestras audiencias virtuales a nivel nacional. Si lo vamos a hacer desde nuestro computador, que esa es la opción que algunos de nosotros hemos elegido, lo más fácil es ingresar a través de Google y ponemos la opción RP1. Cuando nosotros ponemos la opción RP1, así como lo indica la flechita azul, le damos clic al primer ítem que aparece. En ese ítem, cuando le damos clic, nos aparece ya el programa. No tenemos necesidad de descargarlo, ni tampoco vamos a utilizar un ingreso personal. Simplemente donde dice Join Meeting, que es donde está la flechita negra, ahí le vamos a dar un clic. Cuando le demos un clic ahí, nos va a aparecer una nueva opción y en esa nueva opción aparece el programa RP1.vc. Usted diligencia su nombre completo, entonces ahí uno pone Diana Carolina Acuña Macana y pone el ID de conferencia que le da el juzgado. Ya les voy a explicar cómo el juzgado les da el ID. Ahora,
Si lo que quieren es tener un fácil acceso desde su computador, desde su celular, pueden utilizar el Google Play o el App Store y a partir de allí ustedes descargan lo que dice Polycom. Polycom ustedes lo podrán ver así como los muestro en el video y ese sí lo tienen que descargar necesariamente. Ese programa debe quedar dentro de su celular y luego ya les va a dar un teclado. En ese teclado ustedes van a poner el ID que les entrega el juzgado. El juzgado solo entrega un ID que sirve tanto para el computador personal o para el celular, según tengamos la opción. ¿Cuál es el fundamento para que estemos realizando en este momento audiencias de manera virtual? Pues está previsto el acuerdo 11526 de 22 de marzo de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura, por medio del cual se prorrogó la medida de la suspensión de términos adoptada mediante el acuerdo 11521 del 19 de marzo y se adoptaron otras medidas por motivos de salubridad pública. Y esas otras medidas de salubridad pública son las que nos conciernen como ente acusador. Entre las excepciones a la suspensión de términos en el artículo 2 se dice que a partir de la fecha las excepciones a la suspensión de términos adoptadas serán las siguientes. Entonces tenemos varias formas de participar acá. En primer lugar, con acciones de tutelas y habeas corpus. Se dará prelación en el reparto a las acciones de tutela que versen sobre derechos fundamentales a la vida, la salud y la libertad. Su recepción se hará mediante correo electrónico dispuesto para el efecto y su trámite y comunicaciones se hará uso de las cuentas de correo electrónico y herramientas tecnológicas de apoyo. En este caso, señores fiscales, señores asistentes y demás compañeros de la Fiscalía General de la Nación, cuando no encuentran nuestro correo, se lo hacen llegar a la delegada para Seguridad Ciudadana, quien dará a conocer de las acciones de tutela y de los habeas corpus que se han interpuesto en contra de alguna de las fiscalías del país para que le demos contestación en el término que ha concedido el señor juez de control de garantías o el juez de conocimiento de la acción constitucional. Igualmente, con relación a las funciones de controles de garantías, se atenderán los siguientes asuntos. La audiencia concentrada de legalización de captura, formulación de imputación y solicitudes de medida de aseguramiento de detención. Quiero decirles que si algunas personas desean solicitar audiencias de imputación y medida sin que medie la captura previa, lo pueden hacer. Algunos centros de servicio están dando las audiencias, solo hay que intentarlo. Otra de las audiencias que permite realizarse de manera virtual es la prórroga, sustitución y revocatoria de medida de aseguramiento, cuya solicitud sea con persona privada de la libertad, siempre que las audiencias se puedan adelantar mediante trabajo en casa de manera virtual. Estas audiencias normalmente las peticiona la defensa, pero también quedamos convocados y debemos ingresar a través de los códigos ID que nos entregan los juzgados. Otra de las audiencias que se está actualmente desarrollando vía internet, trabajo en casa y de manera virtual es la libertad por vencimiento de términos siempre que las audiencias se puedan adelantar mediante trabajo en casa de manera virtual. Y por último, que es la que más trabajamos cuando tenemos nuestros casos en etapa de indagación o de investigación, que son los controles de legalidad posterior, siempre que las audiencias se puedan adelantar de manera virtual. En este caso, señores fiscales, asistentes y compañeros, también debemos tener en cuenta que control de legalidad posterior nos incluye todos nuestros actos de investigación, interceptaciones de comunicaciones, extracción de celular, búsqueda selectiva en base de datos y nos incluye nuestras prórrogas. Si bien hay
búsquedas selectivas en base de datos que no nos llegó la información que requeríamos, pero sí se nos acabó el término inicialmente concedido por la judicatura. Por este literal D del artículo 2, nosotros solicitamos nuestra prórroga a nuestras audiencias o a nuestras búsquedas selectivas en base de datos o a las órdenes de intersectación que emitimos como fiscalía, pero que para la prórroga necesitan la autorización del juez de control de garantías. Por último, no es solo función de control de garantías. En este acuerdo del 22 de marzo de 2020, también la función de conocimiento en materia penal atenderá a las audiencias programadas con personas privadas de la libertad siempre que las audiencias se puedan adelantar mediante trabajo en casa de manera virtual. Así que las personas que tenemos procesos con personas privadas de la libertad requerimos estar pendientes de nuestro correo institucional y de nuestro teléfono personal o institucional, porque muchas veces en los juzgados conocen en nuestro teléfono personal, frente a las audiencias que ya teníamos dentro de nuestra agenda programadas para poder realizarlas, porque estas personas privadas de la libertad se les está realizando las audiencias de conocimiento común y corriente. Adicionalmente, cuando no nos presentamos a estas audiencias, corremos el riesgo de las libertades por vencimiento de términos que las están haciendo así no se presente el fiscal a la audiencia porque está debidamente notificada. ¿Qué requisitos debemos hacer para solicitar cualquiera de estas audiencias ante el juzgado? Pues el juzgado únicamente nos solicita que tengamos lo siguiente. Nuestro carnet institucional, la solicitud de audiencia, nuestra cédula de ciudadanía y la comprobación de que el caso está asignado a nuestro despacho. ¿Cómo se hace esa comprobación? También se puede poner en Google consulte su denuncia y mete el número de noticia criminal y ahí le aparece su proceso y asignado a su despacho. O ingresan a través del SPOA utilizando la VPN, empiezan por consulta al despacho, consulta página web, ingresan el número de la noticia criminal y les arroja ese. Y ese pantallazo se remite al centro de servicios. Entonces, esa solicitud de audiencia la tenemos que enviar por correo electrónico. Si estamos acá en la ciudad de Bogotá y normalmente presentamos nuestras solicitudes de audiencia en Palo Quemado, el correo es reparto.gar de garantías pq de Palo Quemado @sendoc.ramajudicial.go.co. Sin embargo, si nosotros tenemos que presentar estas solicitudes de audiencia en la URI de Puente Aranda, también es uriparanda@sendoc.ramajudicial.go.co. Si nuestras audiencias son para Kennedy, la presentamos en urikennedybt@ramajudicial.go.co. Y en cualquier parte de Colombia tenemos que verificar con el Consejo Seccional de la Judicatura o con los juzgados municipales del municipio donde nosotros vayamos a hacer nuestras audiencias de control de garantías para conocer cuál es el correo para hacer el reparto. Si en ninguna de estas nos contestan en lo que tiene que ver con los municipios, pues enviamos un correo electrónico a coordinacionapoyo.csj@gmail.com, que es el correo electrónico habilitado por el Consejo Superior de la Judicatura para todas aquellas preguntas que no podemos resolver a nivel de territorios o dentro de nuestro ámbito de competencia y que están a cargo del Consejo Superior de la Judicatura. Les cuento que ellos responden en un término entre media y una hora y podemos resolver nuestras solicitudes. El ejemplo que les voy a poner acá es una radicación de audiencia de control posterior a intersectación de comunicaciones y prórroga a intersectación de comunicaciones solicitado en Palo Quemado de la ciudad de Bogotá.
Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Enviamos el correo y en el correo, este fue el 1 de abril de 2020, a las 2:20 de la tarde, le decimos, señores Centro de Servicios, Juzgados Municipales de Control de Garantías de Bogotá, cordial saludo, me permito remitir a ustedes la solicitud de audiencia de control posterior e intersectación de comunicaciones y prórroga intersectaciones dentro del radicado tal, el cual está asignado a este despacho, lo anterior en virtud del acuerdo 11.526 del 22 de marzo de 2020, artículo segundo, numeral segundo, literal B. ¿Y qué le adjunto? Le adjunto la solicitud de audiencia, mi cédula de ciudadanía, mi carnet institucional y que el proceso está asignado a mi despacho. Eso lo puedo hacer porque desde el celular podemos tomar una foto y la enviamos al correo y efectivamente pues ya ellos lo reciben. A las 3:13, es decir, alrededor de una hora después, nos contesta el reparto de garantías de Palo Quemado. ¿Y qué nos dice? El juzgado se va a comunicar con Daniel Mora, quien es el que le va a generar el ID. Y el solicitante, es decir, nosotros como Fiscalía, se debe comunicar con el juzgado 23 de garantías, que fue a quien le correspondió el reparto. Entonces ahí vemos el correo del juzgado 23 penal municipal con funciones de control de garantías y a él se le envía un correíto. Buenas tardes, gracias, me correspondió por reparto la audiencia en su despacho. Amablemente solicito me entregue el ID. Uno le dice, mi teléfono es el siguiente. Cuando ellos le entregan el ID, ustedes registran en lo que habíamos visto al inicio de esta conferencia. En RP1 cuando es nuestro computador o en Polycom cuando es nuestro celular. En RP1 entonces ponemos nuestro nombre, en este caso yo pondría Diana Carolina Cuña Macana y el ID de la conferencia, los 4 dígitos que me entreguen o los 6. Lo mismo en Polycom no tengo que poner mi nombre porque ya está en mi celular, ese ya lo arrastra de manera digital, solo pongo el código y en RP1 le doy unirse a la reunión, mientras que en Polycom le doy marcar. Luego de que yo le dé eso, va a entrar de una a la rama judicial, Consejo Superior de la Judicatura. En la parte inferior, ustedes van a poder ver su fotografía y esperan hasta que el juez entre en audiencia pública. Luego llega el juez, el secretario, el fiscal, si tiene que conectarse el defensor, el privado de la libertad y el Ministerio Público, también se puede hacer. Y en esa pantalla nos vemos pues todas las personas que estamos en la audiencia. Luego de que termine la audiencia, nosotros recibimos el acta y muchas veces nos entregan un link donde podemos descargar el video de nuestra audiencia. ¿Cuál es la pregunta concreta de muchas personas? Bueno, pero usted hizo la audiencia y el juez, ¿cómo le verificó? Entonces, ¿cuál es la estrategia que consideramos nosotros debe diseñarse antes de iniciar la conferencia? Cuando usted le vaya a solicitar el ID al juzgado, usted le debe enviar los elementos materiales probatorios con los que usted va a sustentar la audiencia. Se los envía de manera digital. Entonces, para el caso de la búsqueda selectiva, usted le entrega la orden previa de búsqueda selectiva emitida por el fiscal, la orden de control previo de búsqueda selectiva en base de datos por el juez, el informe de respuesta y la solicitud de audiencia. No le tiene que presentar nada más. Para las intersectaciones le tiene que presentar el informe que dio los motivos razonablemente fundados para afectar esa intimidad, la orden de intersectación, la orden de escucha, el análisis de la intersectación, la cadena de custodia de la quema, ¿cierto? Y la cancelación o la prórroga según corresponda. Y así sucesivamente con cada uno de los actos de investigación que requieren el control previo o el control posterior. En caso de que sea la defensa quien solicite la audiencia, dependiendo de la audiencia que ella solicite, usted debe tener a la mano pues algunos de los elementos.
Muchas veces pues tenemos los expedientes en la fiscalía, no podemos ir por ellos hasta la institución. Entonces, ¿qué hacemos? Nos metemos al SPOA desde la VPN y obtenemos algunos documentos de allí que reposan de manera digital, o por lo menos colocamos las fechas para poder hacer nuestra argumentación. Así es el desarrollo de las audiencias preliminares y de conocimientos con privados de la libertad, que nos permitirá trabajar desde casa en este tiempo de cuarentena. Les agradezco mucho a todos el haber participado y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos con el espacio de preguntas. La primera pregunta que tenemos es, ¿los asistentes pueden hacer estas solicitudes? Los asistentes pueden hacer la solicitud si el fiscal les solicita que la haga, porque la audiencia únicamente la puede desarrollar el titular del despacho, que es el fiscal destacado. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿hasta cuándo funcionará esta modalidad? El día de hoy, el Consejo Superior de la Judicatura manifestó que durante la Semana Santa estarán reunidos para atender las necesidades de la rama judicial, y el lunes 13 de abril del año 2020 emitirán un comunicado en donde prorrogarán las medidas de audiencias virtuales para contener el COVID-19 y apoyar de esta manera al gobierno nacional, o levantarán algunas de las restricciones y en caso tal, las audiencias se harán de manera presencial. Sin embargo, solo hasta el 13 de abril conoceremos el comunicado del Consejo Superior de la Judicatura. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Aplica a todos los delitos esta modalidad? Sí, aplica para todos los delitos en lo concerniente a lo que está plasmado en el acuerdo. Sin embargo, pues ya les comenté que aunque no diga audiencias de imputación o medida o control previo a búsqueda selectiva en base de datos, algunos consejos superiores de la seccionales de la judicatura y algunos despachos judiciales han autorizado este tipo de audiencias que no están contemplados en el acuerdo. Lo importante es intentarlo. Perfecto. La siguiente pregunta. Y en el evento de presentarse oposición por parte de la defensa a los nuevos elementos materiales probatorios, ¿cómo los traslado de manera ágil? Por correo electrónico. La estrategia que nosotros consideramos que es la más oportuna es que tengamos escaneados estos documentos y podamos hacer el traslado al juez, quien es el que autoriza correrle traslado a la defensa, y él mismo le puede correr traslado de los elementos que nosotros tengamos presente. Es muy importante que con la autorización del juez y por intermedio del juez sea que nosotros hagamos el traslado a la defensa. ¿Por qué? Porque aquí hay una particularidad, y es que en los saberes de la defensa van a quedar nuestros elementos materiales probatorios. Al final de la audiencia, los jueces normalmente dan la orden de destrucción de los archivos digitales, pero pues obviamente la defensa no los va a destruir. Pero es una forma también de descubrimiento que podemos tener más adelante en nuestra audiencia de acusación. Perfecto. Una siguiente pregunta dice, ¿el acceso a las plataformas se debe tramitar para cada una de las audiencias o por el caso estará vigente el acceso? No, para cada una de las audiencias darán un código ID diferente. Perfecto. Siguiente inquietud. ¿En qué momento le vamos a dar traslado a la defensa? Cuando el juez lo ordene o cuando la defensa lo solicite. Dentro de la audiencia pública no trasladen nada antes de la audiencia. Lo importante es que los elementos los tenga el juez, pero solo le damos traslado cuando el juez haya dado la autorización. Perfecto. La siguiente pregunta.
Si existe apoderado de parte civil, ¿quién lo convoca? Todas las notificaciones y todas las citaciones deben hacerse por parte del centro de servicios. Pero como ustedes pueden ver en la hojita que está de la citación de audiencia, o sea, en la que diligenciamos nosotros, donde dice la identificación del indiciado, tendríamos que ponerla. La defensa tendríamos que ponerla. La víctima y el representante de víctima tendríamos que ingresarla nosotros, porque solo cita el centro de servicios a las personas que nosotros hayamos diligenciado en nuestra solicitud de audiencia. Es decir, que si nosotros omitimos o cometemos algún error, después nos puede generar la nulidad, porque cuando nosotros convocamos a la audiencia debemos ser cuidadosos de los requisitos procedimentales para la asistencia de cada uno. Nosotros no los tenemos que llamar, los tenemos que enunciar para que quien llame sea el centro de servicios. Perfecto. Otra inquietud, ¿cómo se graban las audiencias? Las audiencias se graban por parte de la judicatura en esos dos programas que les he enunciado. ¿Por qué en esos dos programas? Porque son los únicos que le garantizan a la judicatura tener el audio y el video de lo que pasó en la diligencia de audiencia pública. A nosotros como Fiscalía no nos corresponde hacer ningún tipo de grabación, únicamente esperamos que luego nos llegue el acta y el link para descargar la grabación. Pero esos dos programas contienen grabación de la audiencia, como también lo tiene este programa que utilizamos nosotros acá en Fiscalía. Esto que estamos haciendo queda grabado y después se puede descargar en un CD. Perfecto. Una siguiente pregunta. ¿Qué pasa si se quiere practicar una prueba? O sea, llevar un testigo. Ocurriría la solicitud por parte de la Fiscalía en el tema de los juicios orales con personas privadas de la libertad. Exactamente lo que hicimos aquí nosotros, tendríamos que hacerlo con el testigo, entregarle el formato pues para que descargue o en su celular o en su computador, darle el ID y él sería conectado. Y la autenticación de que esa persona es la que nosotros estamos requiriendo, ya sería una parte que el juez nos diría que certifiquemos que esa es la persona pues que está viéndose en video, que nosotros la conocemos, que nosotros conocemos ese testigo y tendríamos que correr traslado también de su documento de identidad. Pero en ese caso tendríamos como Fiscalía una carga adicional en caso de que sea nuestro testigo y es la ubicación y la notificación para que concurra a la audiencia virtual. Listo, muchas gracias. Siguiente inquietud. ¿Qué hacer cuando a uno de los sujetos procesales se les caen los datos? ¿Cómo prever este tipo de problemas? Bueno, si se le caen los datos, no tenemos otra opción que esperar y que se vuelva a conectar, ¿cierto? No podemos adelantar la audiencia si alguna de las partes que tienen obligatorio asistencia al acto público o al acto reservado no está. Y si consideramos frente a una audiencia de control posterior que la defensa lo hace como maniobra para impedir que se imparta legalidad, lo que debemos decirle al juez es que haga uso del artículo 238 de la ley 906 de 2004 que indica que el defensor que no pudo comparecer por algún motivo a la audiencia pública de control posterior, siempre y cuando esté notificado, podrá hacer uso de su derecho de contradicción en una audiencia de control de garantías posterior o en la audiencia preparatoria y terminaríamos la audiencia únicamente con el juez de control de garantías, pero debemos hacer uso de ese artículo. Perfecto. De nuevo, gracias. Y otra inquietud, ¿qué manejo se sugiere con expedientes voluminosos? El manejo es el que normalmente le damos a las audiencias públicas. Si yo voy a ir a legalizar solo una búsqueda selectiva que me indicaba 3 corporaciones bancarias y 2
aunados celulares, yo no necesito llevar todo el expediente. Necesito únicamente la orden de búsqueda selectiva, la orden del control previo y las respuestas que llegaron, ¿cierto? Sí, el tema es de administración pública, donde hay un sinnúmero de documentos, lo que hay que hacer es únicamente escanear aquellos de los cuales se tiene que son relevantes para el acto público. Y en caso tal de que la lectura de estos documentos, tanto para la defensa y la judicatura, deba ser extensa, pues lo importante es que se inicie el acto público y se deje constancia en la audiencia que es imposible resolver por el voluminoso expediente en ese instante y que se suspenda y se conecte en 2 o 3 horas después, 4 horas, y en ese caso sí se vuelve a uno a conectar con el mismo ID, porque el ID termina cuando ha terminado la audiencia y se suscribe el acta. Excelente, gracias. Otra inquietud, ¿cómo puede solicitar un apoderado de víctima el acceso para poder participar de una audiencia con alguien privado de la libertad? Pero como solicitante, si es solicitante, pues hace la normal, envía el correo electrónico de la solicitud de audiencia y dice quiénes son las otras partes. Pero si quiere concurrir a una audiencia en la cual la fiscalía no lo ha convocado o la defensa, únicamente él debe enterarse quién es el juzgado de reparto y escribir ante el juzgado que solicita el ID porque él quiere participar de ese acto público. Ok, muchas gracias. Otra pregunta, ¿hay forma para que las solicitudes de audiencia se puedan firmar electrónicamente? Sí. Hay varias formas. La primera, pues, es que usted tenga el formato, lo firme y lo suba en PDF. Y la otra, que su computador le permita, o sea, digital, le permita realizar la firma ahí mismo. También recuerden que pueden bajar el formato por la intranet y verificar la posibilidad de diligenciar la firma digital. Normalmente la firma digital se la entrega el mismo SPOA para las órdenes a policía judicial, pero para los formatos de audiencia pública no es tan fácil. Entonces, también en los juzgados, con tal de que se envíe desde un correo institucional perteneciente a la persona que va a llevar a cabo la audiencia pública, no necesita ir firmada, si es que no tiene la posibilidad de imprimir, firmar, escanear y mandar. Entonces, únicamente la diligencia en medio magnético y la envía desde su correo electrónico y se entiende como presentada con firma del fiscal. Perfecto. Otra pregunta. ¿Se podrían realizar de manera virtual todas las audiencias o existirían algunas que no se realicen por este medio? Bueno, pues en principio, como les indicaba al inicio de la charla, ¿cierto? Las audiencias que están previstas en el artículo segundo, numeral segundo, son las del literal A, B, C y D, las concentradas de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, prórroga, sustitución y revocatoria de medida de aseguramiento con persona privada de la libertad, libertad por vencimiento de términos, control de legalidad posterior, siempre y cuando se puedan adelantar virtuales. Pero hemos solicitado audiencias de imputación y medida y nos las han autorizado, y también hemos solicitado los controles previos a búsqueda selectiva en base de datos y nos los han dado. Recuerden que también está en la función de conocimiento en materia penal, que atenderá las audiencias ya programadas con personas privadas de la libertad. Eso es lo que por el momento y hasta el 13 de abril está vigente por el Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo 11.526 del 22 de marzo de 2020. Perfecto. Otra pregunta. En los casos de audiencias con detenido, ¿en qué momento se hace el traslado? O en caso de no ser ordinario, ¿cuándo se presenta al centro de servicios? Bueno, como en los casos de detenido normal, usted presenta su solicitud al centro de servicios con todos los requisitos,
Yo considero que el traslado al juzgado se lo debe hacer cuando el reparto le indica cuál es el juzgado. Entonces usted le solicita el ID y de paso le corre traslado de los elementos con los cuales va a sustentar la audiencia pública. Perfecto. La siguiente pregunta, lo primero es el servidor que se excusa si se sale del tema. La pregunta es, ¿los traslados de escritos de acusación por delitos como violencia intrafamiliar y alimentos, sería posible que fueran adelantados virtualmente? ¿Y qué se requeriría para ello? Bueno, ese ya es un tema propio de fiscalía, no tiene que ver con la rama judicial, pero yo consideraría que sí, que efectivamente, si el señor fiscal cuenta con el medio tecnológico de hacer la citación al defensor y al procesado y tiene la posibilidad de correrle traslado y que quede la notificación de ese traslado, lo puede hacer de manera virtual, porque recuerden que si no estoy mal, 2012 está la notificación virtual dentro de nuestro sistema judicial, solo que muchas veces no la habíamos utilizado porque teníamos la posibilidad de concurrir de manera personal, pero ante esta contingencia sanitaria, pues hemos utilizado todas las herramientas legales que se nos han venido dando de manera previa. Gracias. La siguiente pregunta. En las audiencias con detenido, en el procedimiento abreviado, ¿cuándo se presenta el escrito de acusación al centro de servicios? Bueno, en esto se debe presentar pues dentro de inmediatamente los términos judiciales porque me imagino que esto se da en situaciones de flagrancia. Entonces, frente a estos casos, si bien el acuerdo no lo contempla, lo cierto es que hay unos derechos y garantías tanto del procesado como de la víctima y pues se presenta de manera inmediata para hacer los controles de legalidad respectivos. Gracias. Y otra pregunta. ¿Cuáles son los requisitos técnicos que debe tener un sujeto procesal para intervenir en las audiencias? El computador, ¿cierto? Tener el celular para poder tomar fotografía o escanear y tener su expediente digital para poder realizar. No se necesita nada más porque la audiencia se desarrolla únicamente a través de medio virtual. Perfecto. Parece que no tenemos más preguntas, entonces damos por terminada la charla de hoy. Muchísimas gracias, Carolina, por tus aportes y muchas gracias a las personas que asistieron a este evento virtual, que es muy importante para nosotros y esperamos que les sea de utilidad las herramientas que compartimos aquí. Los invitamos mañana a la siguiente charla de este ciclo a la misma hora, a las 2:30 de la tarde. La charla se denominará Buenas prácticas en la recepción de denuncias de violencia intrafamiliar y la dictará una fiscal llamada Nali Cristina Riascos, que es parte de nuestra red de formadores de violencia basada en género. Muchísimas gracias por su presencia y esperamos que tengan una muy buena tarde.